En la tormenta acompáñame para ver, pero esos estás en formas raras. Me escondí en tu cama para ver, mientras intento caminar me hundo. Menos espera y acompáñame para ver. Te vi llegar de brazo de un amigo cuando entraste al bar. Te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón y estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando entre las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad. me volvió loco tu Forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad.
acá el que manda sos vos. Pedí tu tema y sentí la vibra del rock nacional en tus venas. Comunícate ahora y que tu voz se escuche en el aire. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Temporada de invierno 2024. De la A. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. A la Z. El latido del rock argentino se siente acá. En cada grito sagrado de música. Invierno 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Las 8 de la mañana con 7 minutos. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Somos La Otra Gestión, la primera mañana de Radio Nuevo Día, aquí en vivo en Río Gallegos, en la 100.9 hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taverne, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, estoy bien, Claudio Lobos, ¿cómo estás? Muy bien, con algo de frío, un poquitito de frío respecto de mañanas anteriores. ¿Puede ser? Puede ser, al menos sentí la casa un poco fría esta mañana. Sí. Después no tanto, porque anduve muy a las corridas, cuando uno se levanta atrasado. Bueno, eso es lo que suele suceder, Claro. Se ríe el comandante. Pero no sé si está tan fría esta mañana. Ahora ya lo vamos a comentar, lo vamos a descubrir. Bienvenidos a La Otra Gestión. Hoy es miércoles, que no quiere decir que sea un día de miércoles. Hoy es miércoles y también es 24, por eso veíamos la cola en el Banco Santa Cruz. Cierto. Día de cobro de los jubilados. Vos sabés que estaba avanzando la cola recién cuando venía para la radio. Banco, claro. Ya estaban ahí entrando y llegaba hasta el cajero. Estaba toda la Toda la vuelta. Y eso que ya avanzaba la cola. Bueno, ansiosos por ir por ventanilla a hacer sociales también nuestros jubilados que están percibiendo sus saberes. ¿Puede darme dinero? Es cierto, es cierto. Así Bueno, es. claro, yo también me di cuenta. Hoy es 24, claro, por eso están cobrando. Para un trámite de 2 minutos dan 2 horas haciendo cola. Bueno. Y a las 7 de la mañana me reveo, siempre lo digo. Me veo cuando me jubile haciendo sociales ahí. Que de eso se trata básicamente. Claro, ¿no? también, sí. Bueno, además que hay gente que no utiliza, digamos, los medios electrónicos, ¿no? Claro. Y es verdad, uno anda un poquitito más a las corridas, se da un permitido más en época de receso, ¿no? Cuando los chicos no están yendo a la escuela,
como que cuando tenés que llevar a los chicos a la escuela no tenés opciones, ¿viste? Claro, no, tenés no. que activar sí o sí, ni bien suena el despertador o la alarma de tu reloj. En esta ocasión les tiro un poquitito más, 2 o 3 minutos, que se hicieron 10 y ya te complicaron y Chao. tenés que activar de una. Bueno, Eso suele suceder. acá el barrio sigue despoblado, ¿eh? Sí, bastante despoblado. ¿Viste? Sí, así Parece es. que estamos activos únicamente nosotros aquí en la radio, los demás. Los colegios, por supuesto, siguen de receso. Es la última semana, ¿no es cierto? Última semanita. La semana que viene ya tendrían que volver vuelven normalmente el dictado de clases en la provincia de Santa Cruz. Sí. Acá los vecinos de la justicia, se ve que siguen de receso Sí, también. bien, gracias también porque cri los autos, ¿no? Sí, Menos sí. mal, nadie extraña igual ese movimiento, al menos yo no lo extraño para nada, el movimiento vehicular, ¿eh? Llegás No, a la no, radio, no. estacionás tranquilo en la puerta de la radio, ¿no? Pero cómo cambia, Sí, ¿eh? el panorama, el paisaje es absolutamente diferente. Ahora tenés que dar 2 o 3 vueltas en Sí. otra situación para poder encontrar lugar para estacionar. Sí. Ahora tenés toda la dársena enfrente de la radio, ¿cuántos son? 20 metros. Dispuesta para vos. Exactamente. Bien, ¿cómo está el comandante? ¿Todo bien? Brian Bueno, buenos días Álvarez. nuevamente. Brian Álvarez allí en los controles, como todas las mañanas. Julián Quiroz con nosotros aquí poniéndonos al aire en el streaming. ¿Cómo está, Juli? Todo un ídolo, Datos del tiempo aquí en Río Gallegos. 1 grado la temperatura. La sensación térmica 4 grados bajo cero. Humedad Ajá. 75%. Viento del norte a 20 kilómetros en la hora. Un temporal de viento azotó ayer esta zona. Oh, tremendo fue, ¿eh? Tremendo. El temporal, las ráfagas, era impresionante cómo soplaba y cómo sonaba también, ¿eh? En Sonaba algún todo. momento llegamos a los 120 kilómetros en la hora de ráfagas. Sí, pasamos en una franja horaria, creo que fue a las 18, a tener ráfagas de 102 kilómetros por hora. A las 18 y a las 19 ya teníamos esas mismas ráfagas a 120 kilómetros. Mira vos. Bueno, ya pasó, hay una alerta amarillo por vientos para la provincia de Santa Cruz, pero es recién para el día viernes. Es para toda la provincia de Santa Cruz por viento. Alerta amarillo en realidad para la tarde Sí. del viernes. Falta un par de días todavía. Velocidades entre 45 y 65 kilómetros y ráfagas que pueden superar los 90. Lo está anticipando el Servicio Meteorológico Nacional para esta jornada de miércoles 24, para mañana jueves 25. Condiciones normales en la meteorología de la provincia de Santa Cruz. Qué raro que viene este invierno, ¿eh? El viento de ayer, típico viento de noviembre. Se voslaba todo. Le quema los papeles a cualquier meteorólogo, ¿no? Bueno, las temperaturas que hemos tenido también, lo hablábamos un par de días atrás con el comisionado de fomento de Lago Posadas. Tuvieron un día, el fin de semana, que llegó la temperatura, superó los 20 grados centígrados, lo que provoca el deshielo, por supuesto. Bueno, ayer, sin ir más lejos, teníamos a la tarde localidades que superaban por algunas décimas los 15 grados. Claro. Ayer a la tarde. Increíble. Claro, ¿cómo no venirse este deshielo si hace un par de semanas teníamos todo lleno de nieve? Y el viento y la alta temperatura, porque decir 15 grados en Santa Cruz, un 23 de julio. Claro. Hay una zona complicada. Ayer me mandaban un video de la ruta 40. Esto es tramo Bajo Caracoles, Perito Moreno, zona del Pinturas, sobre ruta 40, Río Équer, estancia Casa de Piedra. Sí. Es una estancia mítica allí en la zona. Por el laburo ganadero, por el laburo turístico, después abrieron las puertas al turismo. Bien, el río Équer desbordado producto del deshielo y ya tomando parte de las instalaciones de ese establecimiento ganadero.
cosa Sí. que nunca se había visto. Claro, el caudal fue muy impresionante en ese lugar. Pero bueno, a propósito de esta situación, contarles que recién nos llegó un parte desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial con buenas noticias. Recordamos que la agencia repica lo mismo que Vialidad Provincial, que Protección Civil, y nos adelantan que a las 7 de la mañana, en realidad nos informan que hoy a las 7 de la mañana quedó habilitada la circulación para todo tipo de vehículos, eso sí, con extrema precaución, en la ruta 40. ¿En qué tramo? Gobernador Gregores Bajo Caracoles. Tramo que estuvo cortado, recordamos, ¿sí? Pero que también nos dice María Sanz y lo remarca, ha quedado habilitado y puntualiza que ha sido un gran trabajo de personal de vialidad. Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, han logrado restablecer la circulación con muchísima precaución en la ruta 40, reitero, tramo Gobernador Gregores Bajo Caracoles. Ayer lo había anticipado Julio Búger cuando hablábamos con él, el presidente de Vialidad. Recordemos que el deshielo en la zona conocida como los 5 buzones, 40 kilómetros al sur de Bajo Caracoles, se había carcomido parte de la calzada. Sí. Si no toda, después. Entonces esperaban realizar un trabajo bastante pesado, ¿no? Para sustituir esa calzada que se cayó, reemplazada en este caso por ripio. Claro. Bueno, pero bueno, la idea era habilitarla al tránsito inmediato. Y según lo está comunicando ahora la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y lo están replicando distintos organismos del Estado, como decía Cari, entonces se habilitó a partir de las 7 de la mañana la ruta Nacional 40, tramo Gobernador Gregores Bajo Caracoles. Y más hacia el norte, circular siempre con muchísima precaución por esta situación que les estaba comentando. El río Équer atraviesa la ruta Nacional 40 y ayer por la tarde, había bloques de hielo, mucha agua y demás en esa zona. Claro, bajaba. Claro. Ese caudal de agua enorme realmente, trayendo todo, ¿no? De todo. Entre esos trozos, pedazos de hielo impresionantes. Vamos a estar hablando cerca de las 9 de la mañana con Marcelo de la Torre. Él es el gerente de la empresa Distrigas, empresa estatal Distrigas, porque se está convocando a los usuarios de gas, o sea, todos los santacruceños, a inscribirse en un registro nacional para acceder a un subsidio. Para acceder a un subsidio que antes lo teníamos los usuarios de manera automática. Bien. A ese subsidio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si no te anotás, si no te inscribís, bien, lo perdés. Perdés ese descuento, esa tarifa subsidiada. ¿Cuál es la recomendación? Porque, viste, te dice, bueno, a ver, me tengo que anotar. La recomendación es que se metan a www.miargentina.gov.ar/subsidios y que se anoten todos. Claro. Anótense. Después el Estado evaluará si ya tenías el subsidio y te sigue correspondiendo, si no, qué porcentaje. Pero por las dudas, anótense. Y solamente hay tiempo hasta el 5 de agosto. No es tanto el lapso perentorio que tenemos para inscribirnos. Así que es la recomendación más sencilla, más básica. Ingresen y anótense. Claro, igual, de todos modos entiendo que algunos municipios, es el caso de Río Gallegos, está asesorando en este sentido. Hay muchos lugares que están brindando exactamente ese asesoramiento. Bien. Hay gremios, hay sindicatos, claro. Entes estatales como el municipio. Hay que inscribirse sí o sí, y de esto vamos a estar hablando con más profundidad y con más detalles cerca de las 9 de la mañana con Marcelo de la Torre. Datos del tiempo en Río Turbio: 3 grados bajo cero la temperatura, la térmica 6 grados bajo cero, el cielo se presenta mayormente nublado
El viento está calmo, humedad 84%. Por la mañana el cielo permanecerá mayormente nublado por la tarde, viento relativamente calmo, apenas llegará a los 14 kilómetros en la hora después del mediodía, y la temperatura va a ser baja durante toda la jornada, puede que llegue a los 2 grados centígrados positivo también después del mediodía, en tanto que a última hora de la jornada se esperan chubascos de nieve. Ah, bueno. 7, 8 de la noche. Sí. Chubascos de nieve en la cuenca minera. Muy bien, me voy a la costa, ¿eh? Vamos a Puerto San Julián. Buenos días, sanjulianenses. A esta hora de la mañana, 1 grado de temperatura y casi 2 bajo cero de sensación térmica. 1.9 negativos. 83% la humedad, viento del norte a 9 kilómetros, óptima es la visibilidad para hoy. A esta hora el cielo está mayormente nublado y les decía, para hoy se espera una máxima de 9 grados en Puerto San Julián. Pronóstico para la mañana, lloviznas, y por la tarde y la noche cielo mayormente nublado. Me voy a la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Los Antiguos, nos situamos allí, según theweather.com. Está lloviendo allí en la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, como lo habíamos anticipado. Así que bueno, estaremos atentos también. Y así están en esa localidad por la creciente registrada en las últimas horas del río Los Antiguos, que finalmente no desbordó como se esperaba. De hecho, ayer lo hablamos con su intendenta Zulma Neira, y por eso es que integrantes del COE y de distintos organismos del gobierno de Santa Cruz, entre ellos el jefe de gabinete Daniel Álvarez, están allí instalados hasta que se tranquilice y se normalice la situación climática en esa zona. Está lloviendo en Los Antiguos, 5 grados la temperatura, humedad 93%, el viento del sudoeste a 7 kilómetros en la hora y lloverá durante toda la jornada. Lluvia débil durante la mañana, chubascos en horas del mediodía, algunos chubascos en horas de la tarde, pero bueno, esta será la situación hoy en Los Antiguos, así que atentos más que nada al deshielo del río Los Antiguos. Vamos a estar en contacto con Perito Moreno dentro de algunos minutos, porque el agua del río Fénix Grande ayer llegó al pueblo. Estaban también atentos a esta situación por las imágenes que se veían río arriba, cómo venía el Fénix con importantes bloques de hielo. Bueno, ayer llegó tranquilo. Ayer llegó tranquilo. Llegó, pero tranquilo. Y en estos momentos está lloviendo, según nuestra fuente. Así que bueno, estaremos hablando con su intendente Matías Trepo, que nos estará comentando la meteorología allí en la localidad y bueno, y cómo viene este deshielo prematuro del Fénix Grande. Perfecto, eso en un ratito nada más. Ahora vamos a actualizar los datos del tiempo y seguimos recorriendo la geografía de Santa Cruz. A ver qué tenemos. Vamos a Caleta Olivia, 5.2 la temperatura en este momento, datos de las 8, nublado está el cielo con neblina, humedad 82%, el viento está en calma. ¿Y eso qué hace? Viento calmo, neblina, la visibilidad está bastante reducida a solo 10 kilómetros, la máxima pronosticada para hoy es de 8 grados en la ciudad del Gorosito. Por la mañana se espera, al igual que por la noche, cielo mayormente nublado y por la tarde lloviznas. Y cierro este recorrido por el Calafate con 0 grados, temperatura actual, una térmica de 2 grados 5 bajo cero, el cielo está parcialmente nublado, casi no hay viento, una brisa que corre desde el cuadrante sudeste a 7 kilómetros, 84% la humedad, esperan en la villa 6 grados de máxima para hoy,
Por la mañana pronóstico de cielo nublado, por la tarde y por la noche en el Calafate se esperan lluvias, pero también algunas nevadas. Sandina Hermanos SRL nos acompaña todos los días, obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. De hecho, ayer Sandina Hermanos estaba aportando maquinaria para contener el río Los Antiguos, allí en esa localidad. Con recursos calificados desafía todas las exigencias, maquinarias y recursos humanos, ¿no? En Perito Moreno y también en toda la zona de la comarca del Lago Buenos Aires, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán en el centro del Calafate, sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate al 2966-530706. Recordá que el hostel permanece cerrado por la temporada turística baja hasta el mes de septiembre, pero en esta circunstancia está dispuesto a ofrecer servicios a grupos, a delegaciones, a contingentes grandes. En ese caso, tenés que comunicarte, buscar consultas al 2966-746219. Lotería para Obras de Acción Social nos acompaña todas las mañanas para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. La quiniela santacruceña, la que más paga. Tu suerte puede cambiar en cada jugada. Lotería de Santa Cruz, siempre a tu lado. Participa y sueña el premio mejor pagado. La quiniela es nuestra, ven a disfrutar. Con cada número la suerte va a brillar. Quiniela Santacruceña, 4 sorteos diarios de lunes a viernes. Primera al mediodía, matutina 14:30 horas, vespertina a la hora 18 y para finalizar la jornada, la nocturna a la hora 21. Mañana hay sorteo de Mini Bingo, mañana jueves 25 de julio, 1.000 pesos vale el cartón. El pozo acumulado es de 9.900.000 pesos a la bolilla número 40. Hasta la bolilla número 40 jugás por estos 9.900.000 pesos. En la primera ronda los premios son los siguientes: en la línea 200.000 pesos y en el bingo $500.000 de pesos. En la segunda ronda 300.000 a la línea y $1.000.000 de pesos como premio de bingo. Juega mañana, jueves, el Mini Bingo Santacruceño. No te olvides de comprar el cartoncito, y anda previendo. Recordá, el Rebingo juega el lunes de la semana que viene y se tiene un acumulado de 15.410.000 pesos. Muy bien. Se juega el próximo lunes. Bien, perfecto. Gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada mañana aquí en La Otra Gestión. Mencionábamos que hoy es día de cobros de jubilaciones, pensiones y para retirados y retiradas de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, donde también se informó que las escalas salariales correspondientes al mes de julio también van a incluir los aumentos que se fueron acordando en paritaria, y rápidamente los vamos a mencionar. La administración pública con un 14% de incremento, los aeronáuticos el mismo porcentaje, también incluye una mejora en la paritaria para autoridades superiores, Tribunal de Cuentas 14%, Cámara de Diputados el 8,4%, Caja de Previsión el 14%, docentes el 11%, el IDUP también 14%, al igual que el Ministerio de Energía, la Policía de Santa Cruz, Salud y Servicios Públicos un 13%, y atención, los municipios, los jubilados de municipios, Caleta Olivia 25%, el Calafate 6,08%,
Pico Truncado un 30%, Río Gallegos un 15% y Río Turbio un 10% de incremento. Eso como para mencionar. Y también hacen la salvedad y la aclaración del incremento por liquidación complementaria en julio, algo que también se debía. Complementaria. Exactamente. Banco Santa Cruz, abril 7% y mayo un 4,18% para los trabajadores que se jubilaron en esa entidad. Bien. SAMIC, abril 2% y mayo 7%. Municipalidad de los Antiguos un 15% se les adeudaba y se les cancela. Perito Moreno, Municipalidad de Perito Moreno, un 7,5%. Municipalidad de Comandante Luis Piedrabuena, un 20%. Municipio de Puerto Santa Cruz, un 15%. Atención la Cuenca, Municipalidad de Río Turbio, mayo un 9,6% y en junio un 10%. Todo Bien. eso se les paga por complementaria, así que lo tienen que recibir. Y Municipalidad de 28 de noviembre, también un 10%, y de esta manera cerramos todo el repaso. ¿Y los jubilados del Sindicato Argentino de Televisión? No, sin novedad, no. ¿Sin novedad? Nada, ¿Quedaron ahí nada. fuera del 14% los Ahí jubilados? nada. ¿O falta incluir algunos sectores de la administración pública? Esto Porque es la lo paritaria se que... cerró ya hace un par de semanitas. Estos es los que están contenidos y que van a cobrar hoy con los saberes del 24. Si alguien quedó fuera, será en otro momento, en otra instancia. Aclaramos lo que deben percibir hoy los jubilados, pensionados, retirados. Se levantó en Santa Cruz el operativo Cerrojo tras falsa alarma en la búsqueda de Loan. Sí, bueno, Que se nos- me ocurren tantos comentarios, pero bueno. Sí, que nos mantuvo ayer bajo la lupa de la justicia federal. Qué irresponsabilidad, ¿no? Aunque bueno, ayer cuando hablábamos, ayer a la tarde, a la noche, en el noticiero de Canal 9, podíamos hablar con el ministro de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos, y bueno, y él nos comentaba que en realidad la policía actuó de oficio. No es que hubo un pedido de la justicia federal de salir a buscar a Loan por las rutas santacruceñas. Porque claro, uno veía esas imágenes, cómo detenían el tránsito en zona Caleta Olivia, cómo iban a esperar que lleguen los colectivos de Comodoro Rivadavia a Río Gallegos aquí en la terminal local, y decías, che, ¿en serio están buscando así a Loan? ¿Qué piensan? ¿Que van a abrir el baúl de un auto a 40 días de la desaparición del nene y lo van a encontrar dentro de un baúl de un auto? O sea, O como pasajero en un micro. claro, muy poco serio decía, ¿así lo están buscando en serio a Loan? Claro, la policía de Santa Cruz, según nos decía el ministro, actuó Como en respuesta a la alerta Sofía que está activa. exactamente, tal cual lo establece el protocolo dispuesto en el alerta Sofía. Actuó de oficio, digamos. Claro. No es que la justicia haya mandado a revisar a cada uno de los autos que salían de Comodoro Rivadavia. Porque en principio, una primera lectura rápida decías, che, un militar, si está seguro que ve a Loan, ¿por qué no actúa en el momento? Si está seguro, como lo dijo primero y como lo ratificó después en la justicia federal ante la jueza de Comodoro Rivadavia. ¿Por qué no actúas en el momento si estás convencido que lo viste a Loan? ¿Cómo lo vas a dejar ir? Perderse de vista. Y más si sos militar, tenés funciones y responsabilidades mayúsculas que un civil, ¿no? Eso parecía raro. Parecía raro también que una persona salga a comprar con Loan en el centro de Comodoro, ahí en la zona de La Loma, una zona comercial muy transitada, vía Avenida San Martín y Alem. No, y además que un niño ande diciendo como a los cuatro Claro. vientos y con la persona que se cruza, soy Loan, soy Loan. Claro, tal cual, parecía. Poco creíble, Tal ¿no? cual. Bueno, lo cierto es que los medios nacionales, por supuesto, pusieron la lupa en la provincia de Santa Cruz, en Chubut también, principalmente en Comodoro Rivadavia. Pero bueno, se decidió
que se levante el operativo Oso Rojo tras esta falsa alarma en la búsqueda de Loan. Esta decisión se tomó después de que un hombre mayor se presentara con un menor ante el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, tras corroborarse que no se trataba de Loan Danilo Peña. Las autoridades resolvieron finalizar el despliegue. Y en relación a esto, encontraron al niño que confundieron con Loan en Chubut. El pequeño también se llama Loan y tiene la misma edad que el menor desaparecido hace 40 días en 9 de julio, provincia de Corrientes. El chico desaparecido en Corrientes, bueno, fue llevado, el niño que fue confundido con Loan Peña, fue llevado por su padre ante una sede judicial de Comodoro Rivadavia. Exactamente. El nene también se llama Loan y tiene 5 años, lo que habría ocasionado la confusión y un importante movimiento policial. Ayer martes por la noche apareció el nene que confundieron con Loan en Comodoro Rivadavia. Según pudo saber TN, se presentó en el juzgado de Chubut con su papá y se terminó esta historia. Claro, le dijo soy Loan porque se llama Loan. Claro. También se llama de la misma manera. Lo cierto es que se registraron 700 vehículos en las rutas que cruzan Santa Cruz y Chubut. Pero veíamos ayer, ¿en serio que están esperando? La Policía Federal está esperando acá en la terminal que llegue un mayor de edad, un hombre con Loan de la mano. Es un chiste esto, si así buscan a Loan. 40 días después están esperando a que baje de un micro en la terminal de Río Gallegos. O que lo lleven guardado en un baúl de un auto. Lo cierto es que existen estos dispositivos, estas alertas, que una vez que se disparan, que dicho sea de paso, se disparó tardíamente también en Corrientes, una vez que desapareció Loan, pero bueno, se actúa en consecuencia, y esto es lo que pasó tanto en Comodoro, allí, como en Chubut, como aquí en la provincia de Santa Cruz. Lo cierto también es que no hay absolutamente ninguna hipótesis certera, no hay un dato, ¿no? Que te pueda llevar a descartar otros, básicamente, ¿no? Creo que el accidente estaría descartado, pero no más que eso. Increíble la justicia federal, ¿no? 8 detenidos, 6 de los cuales estuvieron en ese momento con Loan y están involucrados en la pérdida, en la desaparición del nene. En principio en eso están involucrados. O sea, el chico desapareció de ese grupo que está detenido. Y que no tengan ni idea qué hicieron con ese nene. Es patética realmente la justicia. Poca capacidad para resolver un caso, para investigar y para resolver un caso y para encontrar pruebas. O sea, ¿qué más? Tenés el lugar, tenés la gente que estuvo con el nene. Correcto. Y no tenés pruebas incluso para involucrarlos de alguna manera. Ayer la escuchaba la ministra, están esperando que hablen. Y sí, así cualquiera, pero investigá de alguna manera. ¿No? Pero tenés todo, tenés el lugar, tenés el horario, tenés la gente que estuvo con el nene, tenés testigos y no saben para qué lado disparar. O sea, patética realmente la justicia federal que tenemos acá en nuestro país, en este caso en realidad. Tremendo. ¿No? Que no pueda determinar eso, que no tenga una pista certera, que tenga varias hipótesis, que no pueda descartar ninguna. ¿No? Que ayer lo estén buscando en Comodoro Rivadavia y acá en Río Gallegos esperando un colectivo y esperando que baje Loan del colectivo. Sí. De no creer. Tal cual. Realmente de no creer. Inverosímil. Bueno, 8 de la mañana, 38 minutos. Otra información para compartir con ustedes en este inicio de jornada. ¿Sabés que el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, va a llegar, según está previsto, mañana aquí a la provincia de Santa Cruz? La reunión se llevaría a cabo en la guarnición de Rospentec, con la presencia de autoridades locales y también nacionales. Va a visitar esta guarnición el día jueves 25 de julio para participar en una reunión y exposición sobre la emergencia climática
que vive la región. La llegada del ministro destaca la importancia de abordar los desafíos climáticos que afectan a Santa Cruz y la necesidad de implementar medidas urgentes. Esto se concretará, según está establecido, mañana, reiteramos, en la guarnición Ejército de Rospentec a las 11:30 de la mañana y se espera, obviamente, como les decíamos, la llegada del ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, que según adelantó y publica Tiempo Sur, va a ser recibido por el jefe de esa guarnición, el teniente coronel Alfredo García Serrano, y se espera obviamente que tenga contacto con los medios de prensa de allí, de la zona. Perfecto. Bien, me están llegando videos también del desborde del río Équer, zona Casa de Piedra. Esto es en la ruta nacional 40, ¿no? Bravísima y muy complicada la situación, me dicen. Claro. Nos llegó la creciente del río Équer en la zona del Pinturas. Esto que ya estábamos dando cuenta hoy tempranito cuando estábamos empezando. Bien, quería saludar también en esto que te van llegando videos, imágenes, información. Mercedes nos saluda, Mercedes Saldivia, le mandamos un beso, buen día, nos dice, retribuimos. Lili también se comunicó, Lili Estrada, buen día. Cari Claudio, buen miércoles, lo mismo para vos. Y Amador González, que nos dice, muy buenos días, por los antiguos se normalizó la creciente del río, homónimo del río, Los Antiguos. Agradecimiento a todos los que se preocuparon y ocuparon del problema. Así que nos alegramos sinceramente que esté mucho más tranquila la situación en esta jornada y que por supuesto se haya puesto la mirada con hechos concretos allí en esa localidad, como en otras que realmente necesitaban la atención, la contención también de todos. Así que bueno, seguimos expectantes respecto de cómo se van evolucionando las cosas. Y también llegó la asistencia a localidades afectadas por el deshielo. Continuando con las acciones del gobierno de Santa Cruz, dice este parte, para acompañar a las localidades afectadas por los deshielos, el Ministerio de Desarrollo Social envió insumos para asistir a las familias en distintos puntos de la provincia. Fue ayer martes, en instalaciones de depósito de la cartera social, se dio inicio al envío de uno de los camiones que partió rumbo a las localidades de Gregores, Perito, Los Antiguos y Lago Posadas, con insumos para asistir a las mencionadas localidades en el marco de la contingencia actual climática. Muy bien, y ahora vamos a darle los buenos días y agradecerle como siempre la amabilidad por atendernos. Un tema que nos preocupa, por eso nos ocupamos, lo adelantábamos cuando arrancábamos. Hay poco tiempo, solamente hasta el 5 de agosto para anotarse en el famoso RACE, en este registro que va a permitir a los usuarios mantener ciertos subsidios tanto al gas como a la electricidad. Y sobre este tema vamos a hablar con el titular de Distrigas en Santa Cruz, Marcelo de la Torre. Marcelo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por este tiempo. Con Claudio lo saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, nosotros muy bien. Aquí estábamos tratando de seguir atentamente este tema y no dejar pasar la oportunidad de recordarle a los vecinos que se inscriban en el RACE. Pero ¿por qué hay que inscribirse? Y para que nos cuente algunos detalles es que lo hemos convocado. Sí, primero una pequeña corrección. Sí, por supuesto. Sí. Se pueden inscribir, se deben inscribir todos los usuarios para que queden calificados de acuerdo a los ingresos y a los consumos en distintas categorías que las asigna el gobierno nacional para los subsidios nacionales. Perfecto. Pero lo que vence el 3 de agosto es la gente de tarifa social.
Ajá. Para hacerles un pequeño recuento. Sí. El RACE se crea en el 2022, se abren las inscripciones al RACE. Mucha gente se inscribió, otra gente que fue la que optó por no acceder a ningún subsidio, que también, o sea, lo hizo a través de esa misma página, y mucha gente quedó sin inscribirse. El gobierno nacional en ese momento lo que hizo fue toda la gente que tenía inscripta en el ANSES la cargó como tarifa social, que es también corresponde, la cargó en la categoría N2, que son de bajos ingresos. Y esa gente que está ahí compulsivamente por el Estado puesta en la categoría N2, en el caso de que no se reinscriban o que no se inscriban porque nunca lo hicieron, ellos sí pierden la categoría. Bien. El resto que ya está inscrito en la N1 y en la N3 pueden actualizar datos. Si no están inscritos les conviene inscribirse porque la categoría N3, que es de ingresos medios, va a tener una tarifa diferencial con respecto a la N1, que son altos ingresos. Entonces, lo que se vence el plazo para la inscribirse es para la gente de tarifa social. Bien. Sí. A ver, Marcelo, un beneficiario que no haya tenido tarifa social y que no se inscribe, ¿qué beneficios o qué subsidios estaría perdiendo? Bueno, en realidad lo que tiene un valor diferencial del gas, acá no tenemos que retrotraer más. En abril cambió la manera de medir el gas y de cobrarlo. Pasamos a millones de BTU, pasamos en dólares. La tarifa del gas. En julio, a partir de julio, la Secretaría de Energía vuelve a cambiar los cuadros tarifarios. Todo esto es a raíz de los amparos que se fueron presentando. La primera provincia que presentó el amparo a la suba de tarifas de abril fue la provincia de Santa Cruz, a través de la Fiscalía de Estado. Después se unieron la provincia de Tierra del Fuego, Neuquén, y después siguieron otros amparos a nivel nacional. Entonces eso fue en junio que salió el amparo. En julio vuelve a cambiar la tarifaria, la Secretaría de Energía, y lo que hace es asignar una cantidad de metros cúbicos que están, digamos, alcanzados por los subsidios, y todo lo que uno consuma por arriba de esos metros cúbicos se paga al mismo valor de la categoría N1. O sea, tarifa plena, digamos. Tarifa plena, exacto. Nosotros, como tenemos los subsidios, el amparo presentado y acordado por la justicia, no podemos aumentar más de un 300%. Claro. Entonces, digamos que la tarifa para Santa Cruz, bueno, el resto de las provincias que fueron beneficiadas con los amparos, tendría un tope para aumentar. En el caso de que los amparos se caigan, los aumentos que fueron en abril del 500%, más la tarifa diferencial que tiene, eso cuando uno consume más metros cúbicos de lo que está previsto por la norma, van a ser incrementos muy fuertes, muy altos. Entonces, por eso, mientras el amparo esté vigente, que el amparo presentado fue hasta el 31 de diciembre. Así que bueno, estamos, que el mismo fue apelado por la Secretaría de Energía, por el Energas y por Comuns. El amparo contempla que los aumentos en ningún caso puede ser superior a los 300%, y que cuando se caiga ante esa eventualidad, bueno, puede que resurja, ¿no es cierto?, esta posibilidad de aumentos desproporcionados, si es que no se está registrado en este sistema, ¿verdad? Claro. Sí. Por eso estamos haciendo nosotros también una campaña de difusión de cómo se deben inscribir o cómo deben modificar los datos, porque hay gente que alquila, no tiene que ser la boleta a nombre del beneficiario, puede estar a nombre de otra persona. Claro. También hay que modificar esos datos. Claro. En el caso de aquellos que alquilaban en el 2022 y se inscribieron en una vivienda y ahora están en otra, tienen que modificar el número de medidor. Por más que la factura no esté a su nombre, también se pueden inscribir. Sí.
Esto es para todos, ¿no es cierto? Indistintamente del gas que se utilice, sea gas natural, ponele acá en Río Gallegos, o GLP en los antiguos. Claro, exacto. El RACE es indistinto, lo que cambia ahí es el valor del gas. Claro. Claro. El valor del gas del GLP es superior al gas natural. Perfecto. ¿Y cuál es el paso? ¿Dónde tenemos que ingresar, Marcelo, para inscribirnos? Tiene que ingresar al www.argentina.gov.ar/subsidios. Uh-huh. Bien, entramos ahí y directamente, bueno... Ahí está la pestaña como para inscribirse o para hacer modificaciones. Bien. ¿Y hay alguna devolución inmediata? ¿Te indican en qué categoría estás y demás? No. Lo que sí le indican es un número de trámite, que ese lo tienen que guardar, porque aquellas personas que se inscribieron en 2022, hoy si quieren realizar alguna modificación, les vuelve a pedir ese número de trámite. Bien. Que se conviene guardar ese mail para tener siempre el número de trámite, ¿no? Una vez que uno se inscribe y que el Estado Nacional analiza esos datos, es que posteriormente se hace la devolución a ver si te corresponde o no te corresponde. Claro. Por eso también es importante guardar ese número de trámite. Sí, correcto. Sí, porque ellos lo que hacen es un procesamiento entre las bases de datos y de ahí dan las categorías, asignan las categorías a cada persona, claro. A cada familia. Marcelo, el amparo nos sigue protegiendo, ¿no es cierto? Si bien fue apelado, entiendo que hasta el mes de septiembre inclusive estábamos resguardados por este amparo. Sí, hasta el día de la fecha, digamos, cuando la justicia vuelva a fallar, si es a favor de mantener el amparo, seguiremos protegidos, y si no, a partir de ese día. Nosotros a principios de julio de junio habíamos mandado una nota al Energas solicitando nos indique de qué manera facturar. Porque, claro. Nosotros lo que hicimos, como no tuvimos respuesta del Energas, una respuesta oficial, digamos, por parte del ente, lo que hicimos fue, le pusimos el tope del 300% al valor del gas. Está bien. Porque de acuerdo al mes cada uno consume más o consume menos. Así que lo que se hizo fue por eso. Después mantuvimos reuniones informales con el ente, donde nos pidieron que nosotros informemos de qué manera habíamos realizado la factura, para que ellos lo envíen a la justicia, y si la justicia estaba de acuerdo en la manera que nosotros habíamos facturado, digamos, ellos nos contestaban de manera fehaciente y oficial de que esa estaba correcto, y también le informaban a Camusi de qué manera facturar. Claro. ¿Hay alguna demora en la facturación, ya sea de Distrigas o de Camusi? Marcelo, te cito el caso puntual nuestro, de nuestra vivienda. Yo hace un par de meses que no recibo la última factura correspondiente, no sé a qué bimestre, pero hace tiempo que no la recibo. ¿Hay alguna demora? La de Camusi sí, nosotros facturamos con el tope del 300% al valor del gas. Claro. Pero no teníamos una respuesta oficial de cómo facturar. Claro. Si era sobre el total de la factura, o sobre el valor del gas, sobre los cargos fijos, sobre los cargos variables. Entonces, Camusi directamente no facturó. Claro. Por lo que tengo entendido, ¿no? No facturaron, esperando la resolución del ente de que nos informe cómo facturar, y esperando qué pasa con la apelación que hay sobre los amparos. Exactamente. Esa fue la postura de Camusi. Según nos contaron incluso algunos usuarios, ¿no? Como nosotros, que esta fue la respuesta, al menos extraoficial, porque oficialmente sabemos lo que ir a preguntar a Camusi, esto lo digo yo, no te involucro, Marcelo, es ir a preguntarle a un bloque de mármol, porque nadie te responde, nadie da la cara, bueno, te mandan a un correo electrónico que nunca nadie te tampoco acusa recibo. Quedaron en atención modo pandemia. Sí, modo pandemia. Y lo que se
decía respecto de este planteo o esta inquietud que vos planteabas recién a Marcelo, que estaban esperando que el Estado Nacional resuelva las cautelares, como para poder facturar. No bien se defina esa situación, iban a facturar. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pasa un mes, pasa otro. Cuando te facturen, claro, ¿qué me van a facturar? Claro. ¿Con qué porcentaje y cuántos meses me van a venir 3 bimestres juntos? Claro, sí, ese es el tema. Claro. Sí, por supuesto nosotros nos ponemos siempre del lado de la gente, ¿no? Estamos... Pero el amparo a Distrigas en el mes pasado, que la lectura es de 2 meses para atrás, o sea que tampoco fue un consumo importante, pero no tan alto como estos que estamos teniendo ahora, nos ocasionó un perjuicio económico de 255 millones de pesos. Claro, nosotros entre lo que nosotros tuvimos que pagar por el gas con lo que pudimos facturar, el amparo significó eso, o sea, 255 millones menos que facturamos. Entonces, por eso también la postura de una empresa privada es demorar la factura. Lo que pasa es que después tenemos este perjuicio, ¿no? Cuando llegue el acumulativo de 2 o 3 meses juntos, va a ser muy alto. Claro. Marcelo, entonces, bueno, la recomendación, la sugerencia, el consejo para todos los usuarios, indistintamente, seamos Camusi, Distrigas, Gas Natural, GLP, absolutamente todos los usuarios de gas, acceder a argentina.gov.ar/subsidios e inscribirse allí, a todos, esa recomendación, parejita, ¿verdad? Claro, exacto. Sí, la verdad que es un beneficio. Por ahí nos asignan las categorías más altas. Yo calculo que poca gente de Santa Cruz estaría en las categorías más altas, pero si el grupo familiar declara ingresos mayores a 3 millones de pesos, pasaría a ser categoría N1. Así que bueno, por eso calculo que nos van a reasignar a todos en otras categorías, la N2 o la N3. Perfecto. Que son bajos o ingresos medios. Perfecto. Por último, Marcelo, ¿cómo está el abastecimiento a las localidades afectadas por el deshielo, los antiguos, Lago Posadas, por ejemplo, donde ustedes están proveyendo este servicio? Sí, nosotros tuvimos una alerta temprana de Protección Civil en mayo, de que en junio podía llegar a tener una complicación con el tema de nieve, así que ya veníamos igual antes de los incrementos del gas, comprando gas para tener las reservas y después ir reponiendo por ahí a valores más caros, ir reponiendo el gas, ¿no? Y con esto de la advertencia, lo que hicimos fue sacar una licitación por tanques estacionarios para la localidad de Lago Posadas y el Chaltén para poder acumular más gas. Y gracias a Dios y a la fecha no hemos tenido inconveniente con lo que es la cantidad de reservas de gas. En algún momento estuvimos complicados cuando estuvo cerrado la ruta Comodoro Trelew, que teníamos 5 camiones con GLP para toda la provincia parados ahí. Ahí se restringió, pero nunca llegó a faltar el gas. Se restringió los consumos, pedimos a Educación si podían suspender las clases, que fue un lunes y la media mañana del martes, porque una vez que pudieron pasar los camiones ya se habilitó. Así Bien. que bueno, estamos en buenas condiciones de reserva de gas para todas las localidades. Bueno, LP. quedamos tranquilos. Gracias, Marcelo, te mandamos un abrazo. Gracias como siempre por atendernos. Gracias a ustedes, un abrazo. Muchísimas gracias. Pasó Marcelo de la Torre, titular de Distrigas, aquí por la otra gestión. Y estaba, ¿sabes qué, Pichón? Repasando una nota de Infobae titulada "Casi 2 millones de hogares pobres podrían perder el subsidio de luz y gas en un mes". Y ahí da cuenta de cómo inscribirse, como para hacer un resumen y un repaso de lo que estuvimos hablando recién con Marcelo de la Torre. Y lo que explica esta nota de Infobae es que la decisión del gobierno de Javier Milei es recortar lo más que se pueda el gasto, lo que considera un gasto en subsidios en las facturas de energía.
Es por eso que un universo de usuarios residenciales de los servicios públicos de luz y gas natural por redes debe inscribirse antes del 5 de agosto en el registro de acceso a los subsidios a la energía, lo que llamamos RACE, ¿no? Registro de acceso a los subsidios a la energía. ¿Por qué hay que inscribirse? Para no perder la subvención y si no te inscribís vas a pagar más cara las tarifas. Se trata de 1,7 millones, 1.700.000 hogares vulnerables que se encontraban antes bajo el esquema de tarifa social. Esto hasta el 2022. Pero luego hubo un reacomodamiento, podemos decir, y fueron incluidos automáticamente en el RACE bajo otra denominación que es bajos ingresos. Entonces, ahora hay que anotarse y lo que va a hacer la Secretaría de Energía de la Nación o el gobierno de Javier Milei es como depurar ese padrón y decir, bueno, ustedes de acuerdo a tus ingresos y a los datos que registres en el RACE, si te corresponde el subsidio, no te corresponde, claro, y cuál tipo de subsidio te alcanzaría como usuario. Lo que se explica también es lo que nos decía Marcelo de la Torre. Actualmente los hogares se encuentran divididos en 3 categorías en base a los ingresos que perciben. Por ejemplo, esto según la segmentación de subsidios que está vigente desde hace 2 años. Altos ingresos es N1, ingresos bajos N2 e ingresos medios N3. Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones de usuarios, los N2 8 millones de usuarios y los N3 2.700.000 usuarios. Ahí, por eso decía, ahí hay que inscribirse y de acuerdo a tus ingresos es que vas a pertenecer a a uno de u otro de estos N, sea N1, N2 y N3. ¿Cómo tenés que inscribirte? Tenés que entrar a www.argentina.gov.ar/subsidios y ahí completas el trámite. Algunas cosas como para tener en cuenta y que las tengan a mano. Claro, acá yo estuve haciendo, mientras vos me comentabas esto, en principio googleé subsidio e inscripción, directamente te deriva. La primera opción que te da, entras a Argentina, te deriva, y argentina.gov.ar/subsidios. Sí. Buscás inscribirse al RACE, que es una de las primeras opciones que te da, inscribirse al RACE. Entras ahí, tenés que aceptar, ahí abajo tenés que cliquear donde dice acepto, que la información declarada tiene carácter de declaración jurada. Exacto. Clicás ahí, pum, siguiente, y ahí ya tenés datos personales, nombre, apellido, DNI, número de trámite que figura en tu DNI. Tenés que tener el DNI a mano, esto como para que lo tengan en cuenta, y también el DNI de las personas que conviven con vos en el domicilio. Sexo que figura en el DNI, fecha de nacimiento, número de CUIL, datos laborales y económicos, bueno, suma total de ingresos mensuales de bolsillo del solicitante, cualquiera sea su origen, sin considerar el aguinaldo. Bueno, y varios datos te va pidiendo: cuál es tu situación laboral, si trabajas en relación de dependencia, si trabajas en casa particular, en ninguna de las anteriores, si trabajas por tu cuenta, si no tenés trabajo también, si contás con alguna asignación o programa social. Después te pide algunos datos de contacto, teléfono celular, mail. Y finalmente declarás que la totalidad de la información que proporcionás es fehaciente y tiene carácter de declaración jurada, y autorizás al Estado Nacional a que utilice esta información personal. Bueno, cliqueás ahí,
que a mí no me va a dejar seguir, porque Claro. obviamente no completé ninguno Todos de los los cuadros campos, anteriores, pero claro. supuestamente ya con eso estaría. Claro, lo que te recomendamos ¿No? para vos que nos estás viendo o escuchando es que además tengas a mano una factura, tanto de luz como de gas. ¿Por qué? Porque te van a pedir el número de cliente. Claro. No solamente tenerte a mano el DNI, también el quit o quill, sino también la factura, para que no Exactamente. tengas que estar levantándote y a buscarla y volver porque te puede caducar la sesión. Bueno, ténganlo en cuenta. Antes Eso. de empezar ¿Mm? con este trámite, se sugiere tener a mano el número de medidor y el número de cliente, servicio, cuenta, contrato, ¿no? Claro, eso lo Este, tenés en tu factura. Eso está en la Ujú. factura, exactamente. El último ejemplar de tu DNI, el número de quit de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico. Exactamente. Con esa disposición de información, ya podés ingresar a inscribirte Al RACE, RAS, RACE, pero si no se acuerdan de la página que es www.miargentina.gov.ar/subsidios, abren el navegador de Google y ahí ponen, vos pusiste subsidios, ¿fue? Que pusiste solamente, Sí. y ahí te lleva de manera automática. Así que tómense esos minutitos para hacer ese trámite, por favor, y recuerden que, bueno, como leíamos recién también en esta crónica, no queda mucho tiempo, hasta los primeros días del mes de agosto se pueden anotar. Tema destacado por el diario nuevodía.com.ar: no reincorporarán a trabajadores despedidos del Parque Nacional Los Glaciares y habrá medidas de fuerza. Sí. Días atrás se reunieron delegados de ATE con 2 miembros del directorio de Parques Nacionales por el reclamo de renovar contratos finalizados en junio, y la respuesta, que se demoró hasta ayer, fue mantenerse en la negativa de renovarlos. En este caso informaron en FM Dimensión del Calafate, quien habló con el delegado de ATE, Luciano Rocabado, sobre esta decisión y las medidas de fuerza que están dispuestas a tomar. Hay una nota en el diario nuevodía.com.ar y es de los temas destacados a esta hora de la mañana. Muy bien, otro de los temas destacados, al menos en el cierre de ayer, el gobernador Claudio Vidal, junto a el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, el presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, el ex gobernador de Santa Cruz, Arturo Puricelli, y el actual intendente de El Chaltén, el intendente Néstor Ticó, estuvieron en Capital Federal, mantuvieron una reunión y solicitaron formalmente al gobierno nacional la ampliación del ejido urbano de la localidad de El Chaltén. Esta gestión se realizó ante el secretario de Interior de la Nación, Lisandro Catalán. Esto fue en Casa Rosada, y la solicitud es el permiso de Parques Nacionales para que lo autorice, para justamente poder ampliar el lugar para que pueda seguir creciendo la zona urbanizada, ¿no? De El Chaltén, un problema desde hace muchos años para los vecinos de esa localidad. Lo que indica la información es que se formalizó este pedido para que Parques Nacionales autorice los permisos de urbanización y eso permita justamente ampliar el ejido urbano. Vamos a estar ampliando este tema por el interés que despierta en la comunidad de El Chaltén. Nos ponemos en contacto con Perito Moreno, nos está escuchando su intendente Matías Trepo, a quien lo estamos saludando. Intendente, buen día, ¿cómo le va? Karina Taberna y Claudio Lobos, ¿cómo está usted?
Buenos días, Claudio. Gracias por la llamada. No, gracias a usted Gracias. por atendernos. Bien, estábamos atentos al deshielo prematuro del río Fénix Grande. Finalmente ayer llegó con su caudal bastante importante a la zona urbanizada, ¿no? Parecería por las imágenes que teníamos que llegó tranquilo, pero hoy a la mañana, ¿cómo ha amanecido el pueblo, intendente? Bueno, la verdad que sí, como vos decís, Claudio, estábamos esperando y monitoreando la llegada del cauce del río Fénix. La verdad que con estas temperaturas que se presentaron, precipitaron un poco y adelantaron un poco el deshielo, pero bueno, no es un fenómeno de acá, de nuestra localidad, sino que se está viendo lamentablemente en muchas otras localidades, hasta inclusive corte de ruta y demás. Bueno, nosotros presentamos un deshielo más tranquilo, si bien nos alarmó que venía con muchos bloques de hielo. Claro. Estos con las altas temperaturas se descongelaron rápidamente, se deshielaron, así que lo que ingresó fue una correntada de agua nada más, porque nuestro problema que presentamos a su vez es que nuestro puente de ingreso a la comunidad es con un sistema de construcción de alcantarillado que, claro, que los bloques de hielo muchas veces hasta se ha tenido que dinamitar los mismos para que puedan seguir su curso, ¿no? Entonces eso nos alarmó mucho, pero bueno, estuvimos haciendo un pedido al gobierno de la provincia de poder contar con máquinas que nos puedan auxiliar en tareas previas y bueno, más sabiendo también lo que se estaba desarrollando en los antiguos, tuvimos la posibilidad de hacer algunos trabajos y apostar a la vea del río y del puente en maquinaria lista por si tenía que actuar. Y por suerte no se utilizó, el cauce creció un poquito en la noche, pero después se mantuvo estable y hoy sigue en las mismas condiciones, así que bueno, bien. Más tranquilo por este lado. Y río arriba, ¿cómo está la situación? ¿Lo están monitoreando esos bloques de hielo que eran una amenaza constante, ¿no? ¿Cómo está más arriba? ¿Cómo viene el Fénix? Mira, yo ayer tuve la posibilidad de sobrevolar en toda su totalidad hasta el nacimiento y no se presentan bloques de hielo. Había alguno que otro bloquecito que el agua lo ha depositado a los bordes, pero no es ya la situación que se veía en los videos que se viralizaron, ¿no? Claro. Ya no se presenta de esa manera. Digo esto porque, como te digo, lo fuimos a sobrevolar para quedarnos tranquilos. Claro. Y esto lo hizo la misma naturaleza con las temperaturas altas que se están desarrollando. Ahora rápidamente, sí. Digo, dependerá ahora de cómo continúe el deshielo en estas próximas horas, ¿no? Exacto. Pero bueno, con una situación que viene siendo estable, el agua va circulando, ¿no? Si bien hay algunas estancias que vemos que se han desbordado la situación, pero bueno, ya es la confluencia y un montón de otras circunstancias, ¿no? Pero digo, acá en la comunidad hasta ahora estaba todo bajo control y monitoreado, obviamente. En estas circunstancias, ¿han tenido que asistir algunas familias, algún vecino, intendente? No, solamente con la precaución necesaria, algunos que sí han solicitado el trabajo de máquinas para la prevención, no para por consecuencia, ¿no? Por el momento es eso, asistir a las familias que están muy cercanas al río con la precaución necesaria, ¿no? Y también hicimos un trabajo río abajo en lo que es la planta de tratamiento, donde pudimos generar una limpieza de los canales de evacuación como para que el agua pueda circular y pueda llegar un poco que siga su cauce y otro que vaya también a la laguna de la reserva municipal. Así que bueno, esto también sirve como para que los efluentes también tengan su tratamiento natural en este caso, lamentablemente hasta que no tenga
hasta que no tengamos la obra terminada, ¿no? Claro, Y claro. adecuando el terreno básicamente para cuando se venga realmente el deshielo en época de primavera, octubre y noviembre, porque se va a venir fuerte. Si usted tuvo la posibilidad de sobrevolar esa zona del nacimiento del río Fénix, me imagino que viene cargadita de nieve, ¿no? No, sí, la verdad que está bastante blanco todo el tema. Claro. La verdad que el panorama es ese. Así que bueno, preparándonos y ya creo que estamos acostumbrados, quienes asumimos los destinos de la comunidad y de varias ciudades, estamos desde que asumimos que no hemos parado de situación en situación, así que bueno, estamos con un equipo en alerta constante, con Protección Civil de la provincia, con el Ministro de Seguridad también. Ya somos todos amigos con todas estas inclemencias. ¿Le tocó ser anfitrión también ayer, previo al paso por Los Antiguos, la reunión del COE, me refiero, que luego No. se congregó allí? ¿Cómo fue? No, hay algunos funcionarios que hacen noche acá, pero no, se concentra todo en la ciudad de Los Antiguos y hoy van, por lo que tengo entendido, la agenda del jefe de gabinete es dirigirse a la ciudad a la Comisión de Fomento del Lago Posadas, porque sí está complicado también, así que se dirigían hacia allá. Así que bueno, nosotros obviamente somos la ciudad cabecera, donde está el aeropuerto también, entonces siempre tenemos el vínculo directo, pero en este caso la situación ameritaba el traslado directo, ¿no? Hasta la comunidad de Los Antiguos, donde se estaba trabajando fuertemente para que no haya más inconveniente, ¿no? Claro. Intendente seguramente está atento a la situación, campos hacia el sur, instalado sobre la ruta nacional 40, estancia Casa de Piedra, esto es zona Pinturas, la zona del Pinturas, Río Équer, el río Équer, sí, ha desbordado sí. También, veíamos videos y bueno, estará atento a esta situación, me imagino, ¿no? No, sí, ya ayer me dormí con eso, con los videos de Ruli, uno de los vecinos que estaba, bueno, mostrando cómo ha sido el desborde también del río Équer y es entendible porque de verdad que se nota, como te decía yo, las confluencias, los demás ríos, lo que se estaba formando con tanto de hielo natural, ¿no? Porque era previsible, mucha la nieve que se había presentado y encima, como para menos, está llovinando en la comunidad en este momento, así que esperemos que sea poco. Según el servicio meteorológico es esporádico y muy poco, pero no así en otras localidades como por ejemplo Lago Posada, que se presenta más precipitación. Así que bueno, todos los días mirando al cielo nos levantamos. Sí, lo decía usted un poco sonriendo, pero creo que también esa sonrisa tiene algo de resignación, ¿no? Les ha tocado lidiar con distintas situaciones en tan pocos meses de gobierno. No, sin duda que sí, que significa eso, ¿no? Para nada lo tomo con gracia, sino que es una cuestión de aprendizaje de manera constante y en paralelo la función. En paralelo, la gestión. Tenemos que seguir la gestión, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir gestionando. Así que bueno, son días no muy fáciles. Acá nadie se tomó vacaciones prácticamente en la gestión, así que bueno, estamos con un trabajo abocado constante, ¿no? Pero muy comprometido también con todo un equipo que estaba en cada una de las situaciones, con planificaciones, también con la apoyatura del Consejo Liberante, todo. O sea, de verdad que muy conforme. Intendente, le agradecemos mucho este contacto. La meteorología, lluvias débiles hasta horas del mediodía. A última hora puede que hayan algunos chubascos también, primeras horas de mañana jueves, pero después esa va a ser la condición, ¿no? De lluvia. Mañana jueves supuestamente nada, el viernes tampoco, eso sí, volvería el viento, ¿no? Allá en Perito Moreno. Agradecemos mucho este contacto, gracias por atendernos. A ustedes chicos, y saludo a todos los oyentes. Gracias. Buena mañana. Igualmente para usted. El intendente Matías Trepo, el jefe comunal de Perito Moreno, pasó por aquí por la otra gestión.
Bueno, llovizna, allí caen unas gotas en Perito Moreno, está un poco más tranquila la situación, el panorama, no solamente en Perito, sino también en Los Antiguos, que era uno de los epicentros, y ahora los funcionarios se están trasladando a Lago Posadas. Hemos intentado comunicarnos en estos días con Lago Posadas, hemos tenido contacto, pero no hemos podido todavía charlar con el presidente de la Comisión de Fomento, pero seguimos atentos, seguimos observando qué es lo que pasa allí en ese precioso lugar de Santa Cruz, donde el deshielo también ha causado serios inconvenientes. Sandino Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas, obras civiles, servicios y logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. De hecho, prestó colaboración en la contención con maquinarias y recurso humano del río Los Antiguos en la jornada de ayer. Muy bien, muy bien. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandino Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista al lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, comunicate con el 2966-530706. Recordá que el Hostel Titán permanece cerrado por la temporada turística baja, pero está dispuesto a ofrecer sus servicios a grupos, a contingentes, a delegaciones grandes. En ese caso tenés que buscar asesoramiento comunicándote al 2966-746219. Fuerte abrazo para nuestros amigos de Cabañas del Titán y para el Hostel Titán. Y también agradecemos por acompañarnos todos los días a Lotería para Obras de Acción Social, para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. La quiniela santacruceña, la que más paga. Tu suerte puede cambiar en cada jugada. Lotería de Santa Cruz, siempre a tu lado. Participa y sueña el premio mejor pagado. La quiniela es nuestra, ven a disfrutar. Con cada número la suerte va a brillar. Quiniela Santacruceña, 4 sorteos diarios de lunes a viernes, primera al mediodía, matutina 14:30 horas, vespertina a la hora 18 y para finalizar la jornada la nocturna a la hora 21. Es la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Mañana sortea el Mini Bingo Santacruceño, ese es el que juega Nica, 1.000 pesos el valor del cartón verde, que ya está a la venta. Y propone estos premios en la primera ronda, 200.000 a la línea, $500.000 pesos como premio de bingo. Y en la segunda ronda, 300.000 a la línea y $1.000.000 pesos premio de bingo. Además hay un pozo acumulado que juega hasta el casillero número 40 y es de $9.900.000 pesos. Muy bien, bueno, para no perdérselo, eso me parece. Gracias a nuestros auspiciantes. Y bienvenido, Fer, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo estamos, Fer? ¿Todo bien? ¿Tranqui? Bien, sí, estaba viendo el 11 de Argentina, de la selección. Sí. Súper interesante para los que les gusta el fútbol. ¿Cuándo arranca? Ahora. Hoy a las 10. Ahora, hoy es el día 1 de los Juegos Olímpicos. En 40 minutos debuta la selección de fútbol en los Juegos Olímpicos que tienen acto inaugural pasado mañana, tengo entendido. Pero ya hay deportes que arrancan hoy, como el fútbol. Y el rugby. ¿Varios deportes arrancan hoy? Claro, sí. Entre ellos el fútbol, que juega a las 10 de la mañana contra Marruecos. Exacto. Con un 11 inicial tremendo, el de Argentina. Ahí lo tenés, Julián Álvarez, 90 millones de euros lo tasó el City por si lo quieren comprar. Sí, está interesado el Atlético Madrid. Exactamente, pero no lo quieren largar, y siguen subiendo el precio. Claro, sí, es campeón del mundo, juega Otamendi, Almada, que es campeón mundial, juegan de Boca, juegan Medina, Zenón, después juega Beltrán, que es un delantero súper interesante, hay un equipazo. Jerónimo Rulli está en el arco. Claro,
Claro, es uno de los 3 mayores. Sí. Otamendi, Rulli y Julián Álvarez. Puede reforzar con 3 mayores, ¿verdad? 3. Sí, los demás sub-23. Sub-23. Exacto. Interesante e impresionante el despliegue de fuerzas que hay en París. No sé si alcanzaron a ver algo. Es el mayor despliegue militar después de la Segunda Guerra Mundial que dispuso el gobierno francés. Obviamente porque hay foco de atentados. Claro, están preparados para atentados con drones, atentados químicos y atentados militares. Así que por Champs-Élysées, la famosa avenida, desfilaron y desfilan permanentemente policía montada y distintas fuerzas que hacen a un escenario imponente, y la inauguración va a ser en el río Sena. De hecho, la ministra de Deportes el otro día se tiró al agua porque había rumores de contaminación, de imposibilidad de nadar allí, de competir, y dijo, para que vean, que se queden tranquilos. Se tiró ella. Como acá cuando te acordás que el agua no era potable, María le dijeron Julia. al presidente, tomate un traguito de agua, y dijo, no, está bien, yo tomo vino. Deja nomás. Bueno, y además de el fútbol, también va a haber rugby argentino hoy en el día 1 Candidato a medalla también ahí en el Olímpicos. Rugby 7. Claro, bueno, en los anteriores Juegos Olímpicos recibimos medallas. Tuvimos el rugby, que tiene esta modalidad de 7, y ¿no? que es una disciplina nueva, que es creo que el segundo Juego Olímpico que va Es muy a participar. lindo. A mí me gusta el Mucho rugby. más dinámico Sí. que el partido de rugby tradicional. Exactamente, son mucho más cortitos. Exacto. Además los partidos, Claro, así que a las 11 de la mañana van a jugar los Pumas con Kenia, y a las 2:30 de la tarde se enfrentan a Samoa. Bueno, perfecto. 2, hoy en el día 1 de los Juegos Olímpicos. Qué cosa hermosa los Juegos Olímpicos. Muy lindo para seguir. Amo, Sí, me encanta. sí, los deportes, bueno, el atletismo, ¿no? Que no se ve siempre, ¿verdad? Porque fútbol, rugby, bueno, vemos periódicamente. La natación igual tiene cosas. La historia de Bolivia, que es el único país sudamericano, que ayer no se la llegué a contar a los chicos, el único país sudamericano que no tiene medallas olímpicas, y tiene, a pesar de que no hay mucha esperanza de que consiga medalla, uno de sus pocos representantes es un taxista que es maratonista, se llama Héctor Garibay, y va a competir. Bueno, lo estaremos alentando entonces Lindas historias. al boliviano. Qué lindo. Argentina igual debe tener, si buscamos, varios oficios, ¿no? De gente que hablar. está allá poniendo el pecho. Seguramente va a pedir altura. Claro, corramos lo alto, va a decir Lo alto. el boliviano. Bueno, en la previa hubo quizás el único punto negro grave, que es que una mujer denunció que fue violada, ¿no? Por 5 hombres en París, justo horas antes de que empiecen los juegos, así que no hay ningún detenido. Y están... ¿Y a quién involucra, Fer? No leí nada. Son 5 hombres que ella dijo que la usaron en plena calle, digamos, en la zona de los Juegos Olímpicos. Y ella tuvo que refugiarse después en un local, y ni siquiera había detenidos, ni siquiera sabían quiénes eran. Hay videos solamente que comprueban esto. Así que se está investigando, y eso, digamos, encendió una luz de alarma, digamos. Ni siquiera empezaron los juegos y ya tienen una denuncia súper grave, digamos, de una mujer que quedó indefensa en el lugar donde van a hacer los juegos, ¿no? Que a partir de hoy va a haber miles de personas. Claro. Milei viaja a Francia, ¿verdad? Sí, es sí, para sí, estar sí, presente sí, en la sí. inauguración de los Juegos. Se va a reunirse con Macron, pero además tiene otra agenda, inversiones, Unión Europea, Mercosur, entre otros. Pero según destaca Infobae, el presidente argentino va a ser uno de los pocos dirigentes que será recibido por su par francés el día viernes en el marco de la apertura oficial de los Juegos Olímpicos. El mandatario argentino, además de lo que les mencioné, se va a interiorizar sobre la privatización del fútbol. Bien. Entre otros. Para eso no me va a Francia hacer un gasto. ¿no? Y viaja Ayer bastante, se dio un Milei. ejemplo. ¿Cómo viaja, Milei? Ayer se dio un contraejemplo de eso justamente en Francia. El Bordeaux, histórico club de Sí. la primera, descendió a la tercera porque la sociedad anónima que lo administraba quebró. Y le dijeron, bueno, muchachos, van a ¿Listo? tener que bajar. Claro. Sí,
Y así es. No rinde. Lamentablemente es así en otros países donde ya son sociedades anónimas. Cuando se comercializa el club y pasa a ser sociedad anónima, y sí, una cuestión de oferta y demanda y de quién... Capitales que ingresan, quien pone más plata, y si se cumple el procedimiento administrativo de ganancias, se sigue. Y si no, se busca un mejor oferente. Eso con Julito Grondona no pasaba. No pasaba, no pasaba. Pasaban otras cosas. Pasaban ¿Sabés? otras Eso cosas. no, o sea, había que besar el anillo Claro, y muchas otras es que cosas. en más. Argentina la diferencia era que te decían, bueno, te voy a dar el adelanto por derechos televisivos para que no te funda, y estabas embargado 10 años. Claro, y le debías a Grondona alma y vida. Eso sí, firmame acá. Te decía. Exactamente. Y Lo que pasa es que tenía, perdón Nica, Sí. ¿no? Tal vez tenía un poco más de vergüenza en ciertas cosas y no dejaba que le pasen la toallita humedecida o los masajitos en público. Seguramente lo hacía puertas adentro. Y ojo, ese de los pedidos de derechos de televisación anticipada, todavía sigue pasando. Todavía la mayoría de los clubes, te diría, la gran mayoría de los clubes, salvo 4 o 5 excepciones en el fútbol argentino, en primera, tienen todos ya... Era como una especie del adelanto de coparticipación de Santa Cruz de años anteriores. Unos de acá, ¿viste? Adelanto de coparticipación, aporte para déficit, y te tenían agarrado. No. Eso sí, Olvidate. firmamos acá. Todo pasa, decía Grondona, ¿viste? los Su anillo. Sí. No sé qué habrá pasado con los anillos. ¿Se lo habrán llevado? Bueno, qué bueno que empiezan hoy las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. En Francia, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Qué belleza, qué belleza. Lástima que los franceses no están tan contentos porque no son tan sociables. No les gusta que vaya tanto turista y menos que no hablen francés. Qué raro que son... no son tan sociables. No, claro. sí, son una especie de... Amargos, digamos. Somos ¿no? amargos. Todo bien, amo, sin conocer, amo Francia, es una cultura fantástica, ese idioma, bueno, todo. Pero bueno, París, con onda claro, lo digo. París debe ser, después de Nueva York, la segunda metrópolis más conocida o más visitada por muchos turistas a nivel mundial. Sí. No sé si es la primera, pero la verdad los franceses no le ponen nada de onda. Son muy amargos. Sí, son amargos. Me encanta, pero sí, son amargos. No, bueno, exactamente. Igual, este contexto de juego olímpico así en Francia, con este tipo de amenazas y demás, y sí. Es que ya venía, el tema de la inseguridad en París ya venía. Hace que resista un poco, ¿no? Sí. Los anfitriones y demás. Sí, totalmente. Bueno, respecto de lo que vos decías, Nica, de esta industria que es el turismo para Francia en general, es sin lugar a dudas uno de los destinos más importantes del mundo, con más de 90 millones de visitas por año. 90 millones de personas visitan Francia año a Debe año. estar en la segunda posición, ¿no? El turismo es un sector clave de la economía francesa, generando alrededor del 8% de su PBI y representa 2 millones de empleos de manera directa e indirecta para la economía francesa. Imagínate si no es importante el turismo para ese país. Hermoso, pero bueno. Nueva York, París, no son tan amigables. Segundo Francia. Claro. Segundo Francia. Son divinos. Nueva York, París, debe ser Roma, Londres, Berlín, y después para mí viene Corrientes Capital. Ay, no te puedo creer. Mirá cómo estamos, Nica. Casita de novio. La auténtica. Bueno, acá está. Los países más visitados por turistas el año pasado. Acá está el ranking. Bueno, lamentablemente no es primero Argentina, segundo Francia. El primer país del mundo más visitado, Francia. Con estos 89 millones y pico, casi 90 millones de visitas por año. ¿Le sigue? Angola. No. ¿Le sigue Estados Unidos? No.
Brasil. España. mirá. España con 84 millones de visitas. Tercero, Italia. sí está Estados Unidos con 79 millones de visitas. Luego, ¿saben cuál es el cuarto país más visitado del mundo? Suiza. Cuando le No, dejas todos los billetes. China. China. Exactamente. ¿Pero por los chinos? Con 66 millones de visitas anuales. Luego el ranking continúa con Italia, Turquía, México, Tailandia, Alemania y el Reino Unido. Así les contamos el top 10. Mirá vos. Ahí está, ¿nos vamos? Antes que se vayan, le dejamos un saludo a Claudia Rataro, nuestra compañera que está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Claudita! Vamos a cantarle feliz cumpleaños a la One, a la Chu y a las Tri. Que los cumpla feliz. Canta, que no lo seas cumpla feliz. Que lo cumplas, Claudita. Que lo cumpla feliz. Aunque no Te apuraron como en la tribuna de Boca. Cantá, dale. No me gusta cuando canta. Lo que pasa es que falta la tortita acá, que te inspire. Que te A la tarde, inspire. a la hora que viene Claudia. Venimos a la tarde Si quieren entonces. pasar Mirá que las dos. estamos de licencia a la tarde, así que nos pegamos una vuelta. Gracias, Brian, por ponernos al aire todos los días. Gracias, Juli. Chicos, buen programa. Se viene arriba el día en la 100.9. Cari, seguimos tus transmisiones en el Face del Diario Nuevo Día. Volvemos mañana nosotros con la otra gestión a las 8 de la mañana. Chau, Si chau, Dios chau. quiere. Chau.